Y estamos de vuelta en Express News Noticias. Tenemos un enlace especial con el periodista Orlando Gamboa. Él es analista internacional y viene siguiendo de cerca el proceso electoral que se vive en Estados Unidos. Orlando, nos gustaría tener tu visión de qué es lo que se está en juego en este momento en el proceso en Estados Unidos, donde ya el candidato demócrata fue declarado presidente electo para este país, mientras que el presidente Trump se mantiene en su posición de negar este triunfo e ir a los tribunales alegando fraude. Mira, yo veo la situación desde dos puntos de vista. El punto interno en Estados Unidos, donde realmente se va a dar calma a una situación muy convulsa que lleva 4 años. Los resultados eran previsibles porque realmente los estadounidenses, si bien no lo habían expresado muy formalmente, sí se sabía que había un gran descontento con lo que estaba pasando con su gobierno, especialmente porque la pandemia del coronavirus estaba causando realmente estragos como lo está causando todavía. El hecho de que Donald Trump se aferre al poder, pues es simplemente parte de su personalidad. No va a ocurrir una guerra civil como algunos sectores se han anunciado. Simplemente él está en su papel y tendrá que irse por las buenas o por las menos buenas, pero se tendrá que ir de todas maneras. Pero para América Latina también hay una situación muy particular y es la que se refiere a gobiernos como el de Brasil, como el de Colombia, que habían encontrado presidentes que habían encontrado muchas afinidades con Trump, habían hecho unas especies de alianzas que estaban determinando, por ejemplo, que en Colombia el proceso de paz que se ha firmado con la guerrilla de las FARC estuviera tambaleando, estuviera en veremos. Ahora tendrá que virarse el eje de la política y tendrán que suavizar al señor Bolsonaro y al señor Duque, tendrán que, de todas maneras, tendrán que suavizar su posición y procurar encontrar en el señor Biden ¿cómo explicarlo? A alguien que los entienda, que los comprenda y que no tome represalias como se supone que las podría tomar. ¿Y crees que Biden podría tener esa actitud de conciliación hacia los países latinoamericanos y en el caso particular de Colombia o Brasil e incluso México, ¿no? Tendrá que hacerlo porque de todas maneras no puede ser congruente con su discurso al interior de Estados Unidos, pero diferente hacia afuera. Tiene que hacerlo. No puede ser un presidente que sea luz en la plaza y oscuridad en su casa, o lo contrario. Tiene que ser congruente. Tiene que, de todas maneras, el eje de la política tiene que virar, tiene que suavizarse. Bueno, y de cara interna, ¿cómo ve Orlando Gamboa este proceso? ¿Qué va a pasar en los próximos meses? ¿Y qué se puede esperar de Biden de aquí a, no sé, en el proceso que viene de aquí a enero, si se quiere? Pues Biden va a tener que hacer una especie de papel de taumaturgo, de generar milagros y de suavizar, de calmar las aguas, tanto en Estados Unidos como fuera, en Europa especialmente. El respaldo que tiene el señor Biden es realmente enorme, enorme, y es muy particular lo que uno ve en la televisión. Prácticamente nadie votó por Trump. Ahora que entrevistan a todo el mundo está con Biden. Todos dicen, no, sí, estábamos esperando que esto ocurriera, como si nadie hubiera votado por el otro. ¿Eso qué significa o qué implica? Que de todas maneras los radicales, los extremistas están viendo la necesidad que tienen de, si quieren sobrevivir políticamente, allanarse a la situación que se está planteando desde el nuevo gobierno. Bien, en el caso en este proceso electoral, todo el mundo habla de las presidenciales, pero también hubo un proceso legislativo donde se escogieron tanto en la Casa lo que llaman la Casa de Senados como en la Casa de Representantes en el Parlamento. De acuerdo a eso, ¿cómo crees que va a ser esa relación de Biden con el Parlamento o con el Congreso estadounidense? Bueno, todavía no hay una claridad muy precisa en cuanto al Senado, que es como la, digamos, la máxima expresión del Congreso de Estados Unidos. La Cámara, que es la más popular, sí, siempre ha sido en los últimos años de dominio demócrata. En cambio, no el Senado ha sido de dominio republicano. Y aunque ahora
las fuerzas demócratas alcanzaron un avance, no es tampoco el que les va a permitir decir estamos dominando el Congreso. Luego entonces el presidente va a tener el Congreso dividido, la Cámara de Representantes a su favor y el Senado en su contra, pero así lo han tenido también otros gobernantes anteriores. El mismo Trump tuvo la Cámara en su contra porque siempre ha sido de dominio, de dominio demócrata. Y el señor, los anteriores presidentes han estado en la misma situación. Entonces, Muy pocos han coincidido. sí, pero preguntaba, en este punto, ¿tú crees que el gobierno de Biden pudiera verse un poco en dificultades para sacar adelante todos sus proyectos? Sin duda que sí, claro que sí. Tiene que haber en algún momento tendrá que haber una conciliación muy clara en torno de grandes intereses, tanto de los republicanos como de los demócratas, para poder adelantar políticas que realmente les interese al pueblo de Estados Unidos y no solamente a los republicanos o a los demócratas. Desde luego, va a tener dificultades en ese sentido, obvio. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Orlando Gamboa, periodista y analista internacional, y nosotros volvemos a los estudios.